Me preguntaron si podía hablar un poquito sobre la guerra de Gog de Magog en Apocalipsis versus el libro de Ezequiel. Una buena pregunta. Es bastante contradictorio. Es 1000 años de diferencia, inclusive, para que sepan. Quiero explicarles un poquito. El libro Apocalipsis está escrito en griego. Yo pensaba que iba a estar en arameo, así como existe el libro de Mateo en arameo, también existe en hebreo. El libro de Lucas existe en arameo. No sé, que yo sepa, no existe en hebreo. Pero yo pensaba que el libro Apocalipsis existiría en arameo. No existe en arameo. La iglesia del este, la iglesia de Irak, por ejemplo, no lo considera como libro sagrado, así que no lo tienen. La iglesia de Irak, de Siria, tienen la Peshitta, tienen la Biblia cristiana en arameo. Así que interesante que no se encuentra en arameo y lo descartan como parte de su Biblia. Esa iglesia del este, que lo encontré muy interesante, pero bien. El libro de Ezequiel está escrito en hebreo. El libro de Ezequiel describe cómo, al final obviamente, cómo el pueblo de Israel regresa a su tierra. Eso es lo que está pasando. Ezequiel 36, Ezequiel 37, que estamos viviendo ahora, las tribus y toda la gente está regresando. Hoy en día existen más israelitas viviendo en la Tierra Santa que fuera, que eso no ha pasado en más de 2000 años, así que es profético. Ya al final de Ezequiel 37, el auténtico Mesías es presentado, pero antes, te lo dice Ezequiel 37, verso 23, el Eterno perdona los pecados, porque solo Él perdona, Él es el Redentor, su brazo no es corto para salvar, aparte de Él no hay salvación, tenés que tener fe solo en Él. Si no eres idólatra y no contás como una persona de fe, eres un idólatra simplemente. La gente se engaña, pero esa es la realidad. Dios es uno, aparte de Él no hay otro. Si tú crees diferente, eres idólatra. No hay en medio. Ok, así que el libro de Ezequiel te dice que Dios perdona los pecados. Ezequiel 37, verso 23. Verso 24, el Eterno manda al Mesías auténtico. Interesantísimo. En ese momento, Elías es el que lo unge al Mesías auténtico. Comienza a calificar como candidato mesiánico. Dios comienza a calificar porque tiene que cumplir todos los requisitos para ser Mesías. No solo cumple uno, tiene que cumplir todos los requisitos para ser calificado como Mesías. Primordialmente ser descendiente de Judá, David, Salomón, para ser candidato mesiánico. Primordial, si no, no lo es. Por eso Jesús nunca pudo ser candidato mesiánico, porque no venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. Punto final. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ahora, viene el Mesías auténtico, Ezequiel 37, verso 24, 25, y capítulo 38 y 39 de Ezequiel, viene la guerra de Armagedón, la guerra de Gog de Magog. Te dice el texto que el Eterno es el que trae a esta coalición, a esta gente, especialmente el líder de ellos. Lo trae con un anzuelo y la idea es para el Eterno traerse gloria, así como lo hizo con Faraón. Así como lo hizo con Faraón. Inclusive en Jeremías te habla que ya no vamos a recordar el exilio de Egipto, sino que vamos a hablar en la era mesiánica de cómo el Eterno nos sacó de este exilio que se llama el exilio de Roma. Así se llama este exilio, el exilio de Roma. Por eso estábamos
bajo prohibición y destrucción bajo el Imperio Romano en toda su forma, inquisiciones, cruzadas, etcétera, etcétera. Bien. Así que viene la guerra de Gog de Magog, nosotros ganamos, pero en verdad es el Eterno que hace la destrucción de esta gente se despelleja. El sol se abre y esta gente se despelleja, literalmente. Nosotros que tenemos fe en el uno, recibimos sanidad del Eterno por la misma acción que esta gente se despelleja, nosotros somos sanados. ¿Cómo se entiende? No lo comprendo, solo estoy diciéndolo. El libro Apocalipsis te habla que después del reino mesiánico, el milenio que le llaman, que en la Biblia hebrea esa idea no existe, entonces el Satán es suelto por un tiempo. ¿Por qué? ¿Dónde está la lógica? En la Biblia hebrea el Satán es un sirviente de Dios, no un enemigo. De acuerdo a la Biblia cristiana, que le llama el Dios de este mundo. Eso es una idea zoroastria, no una idea bíblica. Es una idea de los reyes magos, que magos significa que eran brujos, para que sepan, pero bueno, es otro cuento. Así que se suelta el diablo y él trae la guerra de Armagedón, que tendríamos una diferencia de 1000 años. El libro de Ezequiel es por comenzar ahora, el Mesías está por ser revelado, pensando Hashem. El mundo entero va a abortar idolatría, porque Elías el profeta va a efectuar el arrepentimiento global, va a traer reconciliación entre el Padre y el Hijo. Todo el mundo va a decir, Hashem es verdad, el Eterno es uno. Y de aquí viene la guerra de Gog de Magog, donde la gente, la coalición islámica y cristiana, los que quedaron, que su religión es verdad, aunque el Mesías auténtico ha sido revelado en esta era, ellos van a venir a pelear por control la última vez. Y esta gente es la que se despelleja. Zacarías 13, verso 2 dice que toda la idolatría va a ser eliminada. Y de aquí la gente continúa con su cabezonada, vienen contra Israel y se despellejan. Zacarías 14 nos dice que la gente que sobrevive la guerra de Armagedón, estoy hablando de la gente que estaba curtida de idolatría. No, es que nuestro Dios es verdadero, aunque el Mesías está aquí. Y no lo reconocen, obviamente, porque están curtidos de idolatría. Algunas familias van a sobrevivir de esa gente, así lo dice Zacarías 14, y van a ser forzados a alabar al Creador en el festival de tabernáculos en Jerusalén, en el Santo Templo. Zacarías 14. Obviamente todo el mundo va a ir al Santo Templo, la casa oración para todas las naciones. Así se llama el templo, la casa oración para todas las naciones. Todo el mundo va a alabar al Creador, a aprender de su palabra. El Mesías de Israel, el rabino del mundo, va a enseñar, Isaías 2:2. El libro Apocalipsis te dice que no hay templo. Pero bueno, pero hay gente que me dice, que lo encuentro bastante ilógico, que me dice que el anticristo va a sentarse en el templo, en su trono. El Mesías auténtico tiene un palacio, es verdad, pero ahí está su trono, no en el templo. En el templo no hay trono, así que ni siquiera tiene lógica, falta de lógica. Obviamente, como dije, la guerra de Armagedón en Apocalipsis ocurre 1000 años después. El libro Apocalipsis tiene esa falla enorme de 1000 años. El libro de Ezequiel comienza, es lo siguiente que viene, para que sepan. Es el siguiente evento. Así que el libro Apocalipsis te habla que la guerra de Gog de Magog pasa después del milenio, después de la era mesiánica. El libro de Ezequiel te dice que pasa antes. Bueno, al comienzo de la era mesiánica comienza, que es la entrada del mundo venidero. Es totalmente contradictorio y 1000 años de diferencia. ¿Y por qué sueltan al Satán? Eso no tiene sentido. Ellos tienen un enemigo, muy bien. ¿Por qué lo van a soltar? ¿Por qué ese Dios va a soltar al Satán? ¿Dónde está la inteligencia? Me gustaría saber eso. Si alguien sabe el razonamiento, me lo explican, porque sinceramente no tiene inteligencia en mi perspectiva. Eso es Apocalipsis 20, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 extremos. Y ahí viene la guerra de Gog de Magog, que es 1000 años de diferencia total
Y solo un libro puede estar correcto, no puede reconciliarse. Eso no se puede reconciliar. Literalmente uno de los libros tiene que estar correcto y tú tienes que escoger entre tener fe en el uno, escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno, o creer en el trino que la Biblia hebrea está en contra, porque eso sería antes de mí y después de mí no hay otro Dios. Ese Isaías 44, 43, 45 que te dice lo mismo básicamente. Él es el Redentor, aparte de él no hay otro. Él es el Salvador, él es el que perdona los pecados. No un Dios encarnado que muere por los pecados del mundo. Eso es mitología total. Y como dije, el auténtico Mesías de Israel viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. El falso profeta que se encuentra en Zacarías 13, verso 6, te lo dice, que tiene hoyitos en las manos. Te lo dice. ¿Conoces a alguien que se autoproclamó Mesías, que no le tocaba, porque no viene de Judá, David, Salomón, que tiene hoyitos en las manos? Yo te puedo decir uno, se llama Jesús, Yeshua, Yeshu. Y no lo digo por maldad por nadie, lo digo porque hay que buscar la verdad, hay que usar un poquito el coco y no ser engañado por fantasías, por chantajes. Si tú dudas, el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Número uno, el pecado imperdonable, si fuera verdadero, estaría parte de los 613 mandamientos. No está. Ese es un chantaje para que tú continúes en la mentira, en la idolatría. Pero en el estudio de la Biblia hebrea es permitido cuestionar todo. No es prohibido cuestionar. Hay que estudiar la Biblia hebrea. Y obviamente, como dije, Jesús no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico, que sería ser descendiente de Judá, David, Salomón. Yo sé que hay buena gente, y eso tengo que decirlo, que han sido engañadas, pero hasta cierto tiempo, y tienen que leer la Biblia ellos mismos y darse cuenta que no tiene forma de ser candidato mesiánico. Michael Rood, del Rudo Despertar, él te dice que existe en el Vaticano, debajo de una piedra, en el sótano, con un mecanismo atómico detrás de la puerta, un libro de Mateo que en verdad dice que Jesús es el hijo de José. ¿Dónde está ese libro? No enseñó nada, te lo dice, eso es lo que él cree. Pero existen muchísimas versiones de Mateo, está en arameo, está en hebreo, está en griego, está en latín, y todos dicen lo mismo, que José no es el papá de Jesús. Te lo dice, Mateo 1:18. José no es el papá de Jesús. Y solo un hombre, el esposo da tribu, solo el papá da tribu. Y me dicen, pero Dios puede hacer todo. Dios no puede pecar, no se va a meter, así como el pecado de los nefilín, a embarazar mujeres casadas, que es parte de mitologías. Embarazar mujeres casadas, como lo hizo Nimrod, Semiramis y Tamuz. Esa es la misma historia. El dios Sol embaraza a Semiramis, que es la reina de los cielos, la madre de Dios, la Virgen Perpetua, y el niño Dios, Tamuz. La misma historia que se repite muchas veces. Pero regreso a Apocalipsis. ¿Por qué se suelta el diablo después del milenio? Cuando el libro, en verdad no sé, no tiene inteligencia total. Si ya lo tienen, tírenlo, destruyanlo. Pero obviamente, como dije, en la Biblia hebrea, o sea, mejor dicho, en la Biblia hebrea el Satán es el sirviente de Dios. No es un enemigo que Dios tiene que tirar al fuego. No tiene sentido. Los que van al infierno, para que sepan, de acuerdo a Daniel 12, verso 2, que dice que algunos van a ser resucitados para gloria, muy bien hecho, y otros van a ser para vergüenza eterna. Mira, tú tenías idolatría. Y esa gente, de acuerdo a Isaías 66, verso 24, van a ser lanzados al lago de fuego, Gehinnom. Isaías 66, verso 24 está destinado para los idólatras, no para la gente que tiene fe en el uno. Obviamente, la diferencia en el libro Apocalipsis versus el libro de Ezequiel es enorme, 1000 años en verdad. ¿Para qué se suelta el Satán, el Dios de este mundo, no tiene inteligencia total? Y el libro de Ezequiel no habla nada de eso. Tenemos el tercer templo, y de aquí entra el mundo venidero, fantástico, increíble. No, del libro de Ezequiel
te habla de cómo el Eterno levanta Israel para ser el centro de alabanza para todo el mundo. El libro de Apocalipsis levanta a la iglesia, le roban la posesión a Israel, y es el nuevo Jerusalén, que no tiene que ver nada con el viejo Jerusalén. Eso se llama teología reemplazante total. Pero bien, eso más o menos la idea diferente entre el libro de Apocalipsis, verso 20, y Ezequiel 38 y 39, la guerra en Gog de Magog. Extremadamente diferente. En el libro de Isaías, por ejemplo, todo el mundo va a alabar al Creador, solo a Él. El libro de Apocalipsis alaban a Jesús y a Dios, y Dios comparte su gloria, cuando los 10 mandamientos dicen que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es uno. Y ese es tu camino para la salvación, tener fe en el uno. No tendrás otros dioses frente de mí, te lo dice. Y la Biblia cristiana habla del trono de Dios al lado del trono de Jesús, y le dan gloria a Jesús, y el trono 100% contradictorio. Solo uno puede ser correcto. ¿Cuál ustedes escogen? Escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem. Kol Tuv.